Muy bien, vamos a platicar entonces de la última parte del curso, en donde ya nos vamos a enfocar propiamente dicho en la epidemiología clínica y en particular vamos a hablar hoy de un tema que es el de pruebas diagnósticas y de tamizaje, ¿sale? Entonces, ya hemos platicado en las clases previas a qué nos referimos cuando hablamos de epidemiología, ¿no? Cuando hablamos de epidemiología, generalmente nosotros estamos estudiando a una población y esto lo vimos cuando vimos la parte de medidas de frecuencia, ¿no? Entonces, la parte de epidemiología ya la han estudiado en primero, en segundo, pero ahora esta última parte del curso, ahora que ya tienen un poquito más de nociones de estadística, de medicina basada en evidencias y todo, es cómo podemos usar la epidemiología e integrarla con la práctica clínica a través de la epidemiología clínica. Entonces, la epidemiología clínica lo que estudia es la aplicación de los principios y métodos de la epidemiología para la atención del paciente. Entonces, básicamente vamos a ver en las siguientes 4 clases la forma en que nosotros podemos usar la epidemiología para poder no solamente entender estudios de investigación, sino mejorar la atención de nuestro paciente. Entonces, la epidemiología clínica tiene varios dominios, dos de ellos ya los cubrimos, aunque todavía no dábamos la definición formal de epidemiología clínica. Uno tiene que ver con la frecuencia de la enfermedad, que es donde entramos en el campo de la epidemiología descriptiva. Eso lo platicamos un poquito cuando hablamos de medidas de frecuencia epidemiológica. Existe otro rubro, que es el de la etiología y evolución de la enfermedad, y también entra cuando vimos medidas de asociación, cómo interpretar un odds ratio, un hazard ratio, un risk ratio, y todo eso son los factores de riesgo y asociaciones. Y ahora vamos a ver 4 subdominios de la epidemiología clínica. La primera, que es diagnóstico, que va a ser el objeto de la clase de hoy, y vamos a particularmente hablar de cómo interpretar un estudio de diagnóstico en el contexto de la epidemiología clínica. Esto puede ser de mucha relevancia cuando ustedes quieren, por ejemplo, evaluar un instrumento que se usa para diagnosticar la enfermedad de un paciente, ¿sale? Vamos a estudiar posteriormente cómo se llevan a cabo las intervenciones y los tratamientos, en particular en el contexto de un ensayo clínico aleatorizado. Vamos a ver, aunque bueno, en el orden primero vamos a ver pronóstico, ¿sale? Que se refiere a cómo nosotros evaluamos los posibles desenlaces que puede tener un paciente con respecto a lo que queremos ver. Entonces, por ejemplo, si tiene diabetes, ¿cuál es su pronóstico renal? ¿Cuál es su pronóstico neurológico? Todo esto se puede ver desde el punto de vista de la epidemiología clínica. Y entonces vamos a ver estudios de supervivencia y diseños de tipo prospectivos. Y finalmente, para la toma de decisiones clínicas, vamos a ver guías de práctica clínica y vamos a ver la revisión sistemática y metaanálisis con el objetivo precisamente de que podemos usar toda esta evidencia clínica para tomar decisiones. Entonces, vamos a empezar hablando del primer dominio de la epidemiología clínica, que es el diagnóstico. Entonces, cuando nosotros evaluamos el estado de salud de un paciente, nosotros vamos a tener dos grandes dominios. El primero es el proceso diagnóstico, que esto es lo que ustedes están aprendiendo ahorita en su práctica clínica. Este es un proceso en el cual nosotros definimos y clasificamos a los pacientes. Nosotros nos fijamos en su cuadro clínico, nos fijamos en los signos y síntomas que tiene el paciente y vamos a clasificarlo en tiene diabetes, tiene hipertensión, vive con demencia, vive con depresión, y vamos a través de esto a identificar un probable destino o pronóstico, ¿sale? Entonces, el diagnóstico es un paso crucial en la evaluación que ustedes van a hacer de sus pacientes y necesitan, por tanto, que las herramientas que ustedes utilizan para clasificar a sus pacientes sean eficientes, porque de esto va a depender el pronóstico, va a depender el tratamiento que le vamos a asignar al paciente y vamos a poder hacer toda la evaluación subsecuente dependiendo de que el diagnóstico se dé de manera correcta, ¿sale? Entonces, vamos a definir a la enfermedad como un trastorno anatómico, bioquímico, fisiológico o psicológico que se relacionan entre sí y que son debidos a factores comunes que lo desencadenan. Ya vimos causalidad, vimos que puede haber muchas cosas que pueden causar una enfermedad, pero nosotros vamos a definir, grosso modo, el espectro como cualquier trastorno que se pueda dar en diferentes niveles y que agrupa a pacientes que tienen características similares, ¿sale? Ahora, dentro del dominio del diagnóstico, existen dos grandes tipos de pruebas que ustedes van a utilizar en la práctica clínica. Una son las pruebas de diagnóstico. Estas pruebas de diagnóstico van a ser procedimientos que le van a indicar si el paciente tiene o no determinada enfermedad. Entonces, ¿cómo diagnostican, por ejemplo, diabetes mellitus en sus pacientes? ¿Cuál sería la prueba diagnóstica para diabetes? Hemoglobina glicosilada. Ok, la hemoglobina glicosilada es un ejemplo de prueba diagnóstica, ¿no? Entonces ustedes sospechan,
que su paciente tiene diabetes. Esto puede ser a lo mejor porque tiene obesidad, a lo mejor porque tiene antecedentes familiares, a lo mejor ya tiene los síntomas clínicos de un descontrol glucémico, y ustedes van a medir la hemoglobina glucosilada para definir si sí o si no su paciente tiene la enfermedad, ¿sale? Pero a veces su paciente no tiene ningún signo o síntoma. Y lo que a ustedes les interesa es hacer un escrutinio para ver si los pacientes pueden o no tener una enfermedad aunque no tengan ningún síntoma. Entonces, ¿qué es una prueba de escrutinio? Esto generalmente es una prueba que se va a hacer en individuos que son aparentemente sanos, y el objetivo es identificar aquellos que tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad o aquellos que apenas están en etapas tempranas de la enfermedad. Entonces son individuos aparentemente sanos que generalmente no buscan atención médica, ¿sale? Entonces, uno de los objetivos del escrutinio, por ejemplo, el escrutinio que se hace en mujeres para cáncer de mama o en hombres para buscar cáncer de próstata, son pruebas que se hacen en personas que en realidad en su mayoría son sanas, ¿no? Una cosa interesante es que algunas de estas pruebas, vamos a ver que no todas, y vamos a ver que el tamizaje no necesariamente es lo mejor para todos los casos, pero donde sí funciona, pues puede aumentar la supervivencia del paciente e incluso puede llevar a instaurar un tratamiento temprano, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy de estas dos tipos de pruebas, las pruebas que son diagnósticas y las pruebas que son de escrutinio, ¿sale? Vamos a platicar un poquito de cómo se dan las enfermedades para entender la lógica desde la epidemiología clínica, cómo nosotros podemos incidir para evaluar el estado de salud de un paciente. Primero tenemos el inicio de la enfermedad, ¿no? Vamos a tener una fase preclínica, que es cuando la enfermedad ya está instaurada o se está instaurando, pero el paciente no tiene ningún síntoma, ¿sale? Entonces, en este momento, un paciente con diabetes no buscaría atención porque se siente perfectamente bien, no tiene ningún dato. Un paciente con un tumor, a lo mejor de colon, todavía no tendría ningún síntoma característico porque el tumor puede que esté muy pequeño, ¿no? Después, conforme evoluciona la enfermedad, se presentan los síntomas, que son las manifestaciones que refiere el paciente. Entramos en lo que se conoce como fase clínica. Generalmente ustedes como médicos van a detectar a la mayoría de sus pacientes aquí. Llegan con síntomas, pero esto quiere decir que ya llevaban un tiempo con la enfermedad desarrollándose, y no es sino hasta que ustedes los detectan que entran en la fase clínica, que es cuando se hace el tratamiento, el seguimiento, el manejo, la evaluación de los pacientes a largo plazo. Después de que se dan los síntomas, ya en la fase clínica se instaura el tratamiento, y entonces lo que buscamos es modificar que nuestro paciente tenga o no un desenlace. Entonces vamos a ver nosotros que aquí en la fase preclínica es donde van a entrar las pruebas de tamizaje. Entonces, antes de que ya desarrollen síntomas, oiga doctor, yo me siento bien, ¿para qué me hago una glucosa plasmática en ayuno? Bueno, se la tiene que hacer porque usted padece obesidad, tiene antecedentes heredofamiliares de diabetes, y por ende es importante que usted se haga una prueba en este momento para detectar si tiene diabetes. Una prueba diagnóstica sería en un paciente donde ya sospecha, ¿no? Entonces, ahorita comentaban la hemoglobina glucosilada. Oye, tengo un paciente que tiene poliuria, polifagia y polidipsia. ¿Sabes qué? Sospecho que tiene diabetes. Voy a hacer una prueba diagnóstica de hemoglobina glucosilada. ¿Notan la diferencia? Una es en individuos asintomáticos y la otra es en individuos que ya tienen síntomas o donde ya tenemos una sospecha clara para poder hacer la evaluación, ¿sale? Ahora, cuando a ustedes les llega un paciente, hay diferentes formas en que podemos hacer el diagnóstico. Entonces, me gustaría preguntarles a ustedes, si a ustedes llega un paciente, ¿qué es lo primero que hacen para empezar a evaluar su enfermedad? ¿Cuál es el primer procedimiento que ustedes llevan a cabo? Preguntarle en qué le puedo ayudar, cuál es el motivo de su consulta. Muy bien, ¿y para qué haces eso? Pues para saber como cuáles son sus expectativas o qué es lo que requiere. Muy bien, entonces, estás preguntando el motivo de atención del paciente. El paciente te dice, vengo porque he tenido mucha sed, doctor. Ustedes van a hacer toda una serie de preguntas a partir de esa primera pregunta, ¿no? Y hay varias formas en que ustedes van a poder hacer el diagnóstico. Ahorita, en este año, ustedes están aprendiendo fisiopatología y propedéutica médica. Entonces, están aprendiendo sobre todo la primera estrategia que se llama reconocimiento de un patrón. En esta, generalmente, la presentación del paciente corresponde a una descripción aprendida previamente. Entonces, ustedes ahorita están aprendiendo ya sea patrones visuales,
auditivos o táctiles, buscando signos o síntomas que los lleven a pensar en algo, ¿no? Entonces yo les digo poliuria, polidipsia y polifagia, eso es un patrón, ¿no? Y de inmediato piensan en diabetes. Entonces esto es un reflejo, ¿sale? No es reflexivo. La práctica de la medicina no se debe de dar por un reconocimiento de un patrón, porque podemos nosotros caer en errores, ¿no? ¿Qué tal si tiene polidipsia, poliuria y polifagia, pero porque a lo mejor tuvo un traumatismo cráneoencefálico y tiene diabetes insípida, o sea, por daño en la neurohipófisis, nada que ver con la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el reconocimiento de un patrón, aunque, como ustedes vieron en informática biomédica, es una heurística, un atajo cognitivo que nos sirve para de inmediato encasillar al paciente, ¿no? Entonces, eso es lo primero que ustedes hacen, reconocen un patrón. Después, existe el método de arborización, que este se basa en lo que ustedes van a aprender en tercero y cuarto año de la carrera, que es aprender algoritmos, ¿no? Entonces, ustedes van a sospechar, por ejemplo, ven a un paciente, llega y lo evalúan. Determinan que tiene obesidad. Entonces, como tiene obesidad, preguntan después si tiene antecedente heredofamiliar. Si tiene antecedente heredofamiliar, está en riesgo alto de diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la respuesta a cada interrogante determina las siguientes preguntas. Entonces, vemos, ¿tiene o no tiene obesidad? No, pues que sí tiene. ¿Tiene o no tiene antecedente heredofamiliar? No, pues que sí tiene antecedente heredofamiliar de diabetes. ¿Tiene o no tiene polidipsia, poliuria y polifagia? No, no tiene. Ah, entonces pienso a lo mejor en diabetes no descontrolada, ¿no? Ese es un proceso de arborización, ¿no? Donde yo voy haciendo una evaluación cognitiva dependiendo de cómo voy identificando al paciente. Entonces ya no es solo un patrón, sino que lo voy refinando, ¿no? Luego existe el diagnóstico exhaustivo, en el cual, que este es el que ustedes están aprendiendo en propedéutica, cómo llevan a cabo la evaluación sistemática de un paciente para poder abordar todas las posibles causas de una enfermedad. Entonces, la lógica de que ustedes hagan historia clínica, interrogatorio, exploración física, laboratorio, imagen, para llegar al diagnóstico de una forma secuencial que aborde todas las posibles evaluaciones, es para que sea mucho más preciso su diagnóstico que con estas dos primeras. Entonces, paciente que llega con poliuria, polidipsia, polifagia, que además tiene eh, antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en padre, madre y un hermano con diabetes. Su abuelo falleció por diabetes. Además, el paciente padece obesidad, fuma y no consume vegetales, ¿no? Entonces, ahora sí, su diagnóstico más probable pues sería diabetes mellitus tipo 2. Diferente que si les digo, paciente con poliuria, polidipsia y polifagia, el patrón lo lleva a diabetes, pero ahora gimnasta de alto rendimiento, sufrió un traumatismo craneoencefálico hace 2 meses, que requirió una evaluación en el manejo de urgencias y ahora presenta polidipsia muy marcada, ¿no? Ya no sospechamos diabetes, no tiene antecedentes familiares, tiene un IMC en normopeso tendiendo al bajo peso, y pues bueno, ahí ahora el diagnóstico sería diabetes insípida, probablemente de origen central, ¿no? Pero requiere un procedimiento más exhaustivo, evaluar varias cosas, van a tener que medirle niveles de ADH, van a tener que de todas maneras medir hemoglobina glucosilada, en fin, por eso se llama un proceso exhaustivo, ¿no? Y finalmente, lo que se busca que ustedes desarrollen al final de su formación médica es un método diagnóstico hipotético deductivo. Es decir, a partir de los primeros datos, ustedes van a utilizar el reconocimiento de patrón para hacer una lista breve de diagnósticos. Entonces, ustedes ya van a tener diagnósticos diferenciales. Y después van a hacer pruebas clínicas y paraclínicas que van a ir reduciendo las posibilidades de la lista. Entonces, ustedes, idealmente, cuando terminen la carrera, van a hacer un interrogatorio, tener algunas ideas y después van a utilizar pruebas diagnósticas para confirmar su sospecha diagnóstica, ¿sale? Y es ahí donde entra este dominio de la epidemiología. Es decir, si solamente ustedes hacen reconocimiento de patrón, arborización o solo por historia clínica, a veces no es muy versátil las pruebas de diagnóstico en todo este concepto, aunque aquí, por ejemplo, ya entra laboratorio de imagen, ¿no? Pero en el hipotético deductivo ustedes entran ya con una serie de ideas. Entonces, paciente con poliuria, polidipsia y polifagia, sospecho 3 diagnósticos diferenciales: polidipsia primaria, diabetes mellitus tipo 2 descontrolada, diabetes mellitus de origen central, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? No, pues ya decidí, una hemoglobina glucosilada, voy a hacer una prueba de supresión con desmopresina, voy a hacer varias cosas que puedo ir evaluando, ¿no? A final de cuentas, lo que busco es reducir las posibilidades que yo tengo, ¿vale? Entonces, ahí es donde entran las pruebas diagnósticas. Entonces, las pruebas diagnósticas son útiles para detectar casos, descartar diagnósticos
O incluso, por ejemplo, la hemoglobina glucosilada que mencionaban hace un momento, también puede medir el efecto de un tratamiento, ¿no? Entonces, hay varias características que debe tener una prueba diagnóstica para que ustedes la consideren diagnóstica. Primero, debe de ser válida, es decir, ¿qué tan válido sería, y esta es una pregunta para ustedes, medir la glucosa a mediodía sin saber qué comió el paciente versus medirla en ayuno? ¿Cuál sería la mejor para hacer un tamizaje de diabetes, por ejemplo? Pues es que la primera de cuando el paciente a mediodía sigue siendo válida porque no tiene que superar los 200 sin importar nada. Perfecto, pero cambia la forma en que la interpretas, ¿no? Y eso es parte de la validez. Justamente que tengas una prueba y sepas cómo adaptarla la hace válida, ¿no? No sería lo mismo, ¿no? Si yo te dijera, si tú puedes usar el punto de corte de 126 como prueba diagnóstica para diagnosticar diabetes, esa ya no sería válida. Totalmente de acuerdo en que sigue siendo válida cuando la adaptas, ¿no? Luego tiene que ser reproducible. Por eso, para hacer un diagnóstico de diabetes con algo tan variable como la glucosa plasmática en ayuno, les piden 2 mediciones, ¿no? Mientras que para la hemoglobina glucosilada a veces con una sola basta. Debe de ser segura. Si una prueba es muy invasiva, por ejemplo, si yo les dijera, tienes que tomar una biopsia del páncreas del paciente y ver la función de la célula beta pancreática para poder determinar si tiene o no diabetes, bueno, eso ya no es tan seguro. Ciertamente es mucho menos seguro que solamente tomarle una muestra de sangre. Entonces, para que una prueba sea diagnóstica y que le sirva al paciente debe ser segura. Debe de darle un beneficio al paciente, es decir, sacar una muestra de sangre sin ningún propósito es éticamente cuestionable y no necesariamente lleva a algo benéfico para el paciente. Luego, debe detectar todo el espectro de la enfermedad, desde casos nuevos hasta casos avanzados, ¿sale? Entonces, si una prueba no detecta casos nuevos y solo detecta muy avanzados, no es una prueba diagnóstica muy buena, ¿no? Porque a lo mejor solo es un indicador de severidad. Y luego lo otro es que debe tener un criterio de qué es lo normal. Ya tuvimos toda una clase donde discutimos que la normalidad es todo un problema, ¿no? Pero debemos al menos de poder identificar puntos de corte que nos sirvan para hacer clasificaciones. Como les decía, el diagnóstico como dominio en medicina sirve para clasificar pacientes. Entonces necesitamos una prueba que nos permita que sea eficiente y útil para poder clasificar al paciente. Entonces, a ustedes les va a interesar como clínicos, a lo mejor ahorita dicen, no, ¿cómo me va a interesar? Pero eventualmente, conforme se vayan dando cuenta que hay muchas alternativas para hacer un mismo diagnóstico, por ejemplo, ¿qué prueba debo usar para diagnosticarle diabetes a mi paciente? Tengo al menos 3. Tengo glucosa plasmática en ayuno, tengo curva de tolerancia a la glucosa oral y tengo hemoglobina glucosilada. ¿Cuál es la mejor para distinguir entre personas con y sin la enfermedad? ¿No? Tenemos nosotros que hacer una evaluación un poquito más global de las pruebas diagnósticas para poder saber cuál es la mejor en cada caso. Esto para priorizar y también para usar de forma eficiente los recursos, ¿no? Porque yo no voy a llegar y le voy a pedir a todos los pacientes que les midan todas las cosas. Primero, porque los recursos son limitados en la mayoría de los hospitales y segundo, porque el paciente no va a tolerar que le hagas muchas pruebas sin saber, es decir, irse nada más a pescar sin tener una sospecha diagnóstica no es una buena estrategia, ¿no? Entonces, para que nosotros digamos cómo funcionan las pruebas, necesitamos un estándar de oro. ¿Qué es el estándar de oro? Un estándar de oro es un método de referencia, es decir, este es el bueno, ¿no? Digamos, si yo les dijera cuál prueba necesitan para diagnosticar diabetes, ustedes me dirían, esta es la buena. Bueno, ahora, para diabetes no es tan claro, ¿no? Pero se considera en gran medida que las dos mejores pruebas son la curva de tolerancia a glucosa oral y la hemoglobina glucosilada, sobre todo la curva de tolerancia. Sin embargo, la curva de tolerancia pues es tardada porque requieres hacerle una medición y a las 2 horas hacerle otra. Entonces, se ha sustituido por medidas como la hemoglobina glucosilada, que es más versátil. Pero el método diagnóstico de referencia sigue siendo la curva de tolerancia, ¿no? Esta curva idealmente va a detectar cerca del 100% de los casos. Vamos a ver que esto es un supuesto que no siempre es cierto, ¿vale? Por ejemplo, existen muchos pacientes que tienen curva de tolerancia a la glucosa oral normal, pero que tienen la hemoglobina glucosilada alterada y eso se debe a mecanismos fisiopatológicos distintos. Entonces, a pesar de que uno pueda hacer un estándar de oro, no siempre es perfecto, pero tienen todas las enfermedades. Ustedes siempre que estudien una enfermedad deben saber cuál es el estándar de oro para diagnosticar, por ejemplo, una leucemia linfoblástica aguda. ¿Cuál es el estándar de oro para diagnosticar un lupus? ¿Cuál es el estándar de oro para diagnosticar esclerosis múltiple? ¿No?
deben de ustedes aprender en su formación médica cuál es la mejor prueba y también ver cuáles son las alternativas, porque a veces no se tiene la mejor prueba o la mejor prueba a veces es invasiva, ¿no? A veces no se cumple esto de que sea segura. Entonces, por ejemplo, la mejor prueba para diagnosticar cáncer de mama es una biopsia, ¿no? Entonces, si una paciente se autoexplora y siente una bolita, idealmente deberíamos saltar a biopsia, ¿no? Pero esto es invasivo. Imagínense hacerle biopsia a alguien que no tiene cáncer o a la mayoría de los pacientes que sienten una bolita que no tienen cáncer, ¿no? Entonces, por eso se desarrolla una metodología alternativa, que es la mamografía o la mastografía, ¿sale? Que es más segura, que a lo mejor tiene sus bemoles, pero que de todas maneras nos puede servir para detectar casos para después hacer biopsias, ¿no? Entonces, a veces el estándar de oro no se usa porque no es seguro, porque es medio complicado de hacer, es muy caro, ¿no? Entonces, por eso vamos a buscar pruebas alternativas que nos sirvan para hacer diagnóstico, pero que también sean costo efectivo para los pacientes, ¿sale? Entonces, vamos a ver cómo evaluamos una prueba. Como ya les dije, hay un estándar de oro, pero no siempre vamos a poder usarlo por varias razones. La principal siendo que la mayoría de los casos es cara o son invasivas, ¿no? Entonces vamos a tener una prueba que nos interesa evaluar. Entonces vamos a seguir con el ejemplo del cáncer de mama, ¿no? El estándar de oro es la biopsia. La prueba que vamos a estudiar es la mastografía. Entonces, existen diferentes cosas que podemos tener. Por ejemplo, el estándar de oro va a dar unos que son positivos y otros que son negativos. Y la prueba va a dar unos que son positivos y otros que son negativos. Existen pacientes que tienen positivas ambas pruebas. A eso les vamos a llamar verdaderos positivos. Va a haber pacientes que la mastografía le va a dar un positivo, pero después le hacen biopsia y salen negativos. Eso se les vamos a llamar falsos positivos. ¿Sale? Va a haber pacientes que sí tienen la enfermedad por biopsia, que es el estándar de oro, pero cuando le hacemos una mastografía, no les da, sale negativo. A eso les vamos a llamar falsos negativos. Y también vamos a tener otro caso que van a ser los pacientes que salen negativos por ambas pruebas. Eso les vamos a llamar verdaderos negativos. Entonces, si se acuerdan, esto se parece un poquito a la tabla de 2x2 que se hacía para poder evaluar a los odds ratios y los risk ratios, ¿no? Entonces, a ustedes les interesa una prueba donde la mayoría sean verdaderos positivos y la mayoría sean verdaderos negativos, es decir, que casi no haya falsos positivos y que casi no haya falsos negativos. La mejor prueba sería la que tiene concordancia al 100% con el estándar de oro, pero esto no es posible. Entonces, debido a eso, nosotros vamos a usar varias métricas para evaluar a las pruebas diagnósticas. Una de ellas es la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Entonces ustedes leen en un estudio que, por ejemplo, la mastografía, y esto me lo estoy inventando desde luego, tiene una sensibilidad del 95% para detectar cáncer de mama comparada con biopsia, ¿no? Entonces vamos a interpretar ese 95% como la probabilidad de que el paciente tenga un resultado positivo si está enfermo. Entonces vamos a ver cómo interpretamos esto desde el punto de vista clínico, una sensibilidad del 95%. Entonces, esto va a querer decir que un paciente que está enfermo tiene 95% de posibilidad de que le dé un resultado positivo, lo que quiere decir desde luego que hay un 5% de posibilidad de que no les dé. Entonces, una prueba muy sensible, ¿sale? Va a poder detectar sobre todo pacientes que sí tienen la enfermedad, ¿sale? Entonces, la sensibilidad me va a servir sobre todo para pruebas de tamizaje. Ahorita lo vamos a formalizar. ¿Por qué? Porque una prueba muy sensible me va a jalar a la mayoría de los que sí están enfermos. A lo mejor agarra algunos que no, porque vean, aquí voy a tener a los verdaderos positivos y voy a tener también falsos negativos, ¿sale? Es decir, pacientes que sí tenían la enfermedad, pero que no los detectó mi prueba. Entonces, una prueba muy sensible me va a detectar a la mayoría de los verdaderos positivos y por eso me interesa para un estudio de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si yo hago una mastografía, pues yo quiero que la mayoría de los que agarren mi mastografía sí sean a los que haga biopsia y muy poquitos sean a los que no. Entonces, me interesa que esta prueba sea muy sensible, ¿sale? Existe un complemento. Este complemento es la especificidad. Entonces, ¿qué es la especificidad? La especificidad va a ser la probabilidad de tener un resultado negativo en alguien que está sano. Entonces, de entre todos los sanos, ¿cuál es la probabilidad de que a mí de verdad me dé negativa la prueba? Entonces, una prueba que es muy específica no me va a servir para tamizaje. ¿Por qué? Porque esta me va a servir para descartar, pero el tamizaje yo lo quiero en pacientes
los que no tienen enfermedad, ¿no? Y lo que quiero es detectar a los que sí la tienen. Entonces, la especificidad me sirve más para confirmar un diagnóstico, ¿sale? Entonces, una prueba muy específica me sirve para confirmar. Una prueba muy sensible me sirve para sospechar, ¿sale? ¿Por qué me sirve para confirmar? Porque entre más específica sea, quiere decir que la mayoría sí son verdaderos negativos. Entonces lo voy a descartar muy bien. Ahora, que una prueba sea muy sensible no quiere decir que sea muy específica, ni viceversa, ¿sale? Estos van a ser a veces mutuamente excluyentes. Hay pruebas que son muy sensibles, pero que no son nada específicas. Y hay pruebas que son muy específicas, pero que no son nada sensibles. Ahora, estas dos características, la sensibilidad y la especificidad, son inherentes a las pruebas. Es decir, si ustedes evalúan, por ejemplo, la curva de tolerancia a la glucosa oral y miden sensibilidad y especificidad, esas son características inherentes de la prueba de la curva de tolerancia a la glucosa oral, ¿sale? Y todas son comparadas con un estándar de oro. Entonces siempre deben de preguntar comparado con qué, sensibilidad y especificidad comparado con qué, ¿sale? Porque eso es lo que a mí me interesa. En el cáncer de mama es comparado con una biopsia, ¿sale? En el cáncer de colon, por ejemplo, una colonoscopía tendría cierta sensibilidad y especificidad contra solamente hacer biopsia, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor una tomografía tiene tanta sensibilidad y especificidad contra una biopsia, ¿sale? Entonces, a veces el estándar de oro resulta ser la prueba más barata. En ese caso, a veces no hay mucho que evaluar y es lo que hay, ¿sale? Pero siempre van a generarse alternativas. Por ejemplo, ya hay pruebas para diabetes donde se puede medir en saliva algunos metabolitos, ¿no? Entonces, qué padre que nada más te metan un hisopo y te puedan hacer la evaluación. O en COVID, quizás es de las mejores evaluaciones, ¿no? Que ustedes han de tener muy frescas. Está la prueba de PCR y está la prueba de antígeno. La de PCR es quizá la mejor, pero tiene el problema de que es muy tardada y muy cara. Una prueba de antígeno te da resultados en 10 minutos, ¿sale? Entonces, mucho mejor, mucho más rápida y mucho menos cara. Entonces, por eso se prefiere hacer una prueba de antígeno, aunque a lo mejor no sea el estándar de oro. Y hay que reconocer cuando una prueba no es el estándar de oro, cuáles son sus limitaciones, ¿sale? Ahora, de esta misma tabla podemos derivar algunas otras métricas. Uno es el valor predictivo positivo, que este cambia. Vean que en la sensibilidad era de entre todos los enfermos, ¿cuántos son positivos? Ahora, el valor predictivo positivo es de entre todos los positivos, ¿cuántos están enfermos? ¿Sale? Entonces, esta es la probabilidad de estar enfermo, dado que tiene una prueba positiva. Entonces, ojo, aquí les da a ustedes a un paciente, por ejemplo, una prueba positiva para VIH, ¿no? Y entonces ustedes deben interpretar esa prueba que tiene un alto valor predictivo positivo de la siguiente manera. Deben decir, si mi prueba tiene un alto valor predictivo positivo y dio positiva a VIH, muy probablemente mi paciente sí tiene VIH, ¿sale? ¿Por qué? Porque el valor predictivo positivo me va a servir para poder confirmar la enfermedad. Entonces vamos a ver la relación entre el valor predictivo positivo y la sensibilidad. Basado en lo que yo les dije, que la sensibilidad sirve para detectar y la especificidad sirve para descartar, el valor predictivo positivo, ¿a cuál se parecerá más? ¿A la sensibilidad o a la especificidad? Recuerden que el valor predictivo positivo es la probabilidad de estar enfermo, dado que mi prueba dio positiva. Entonces me sirve Sería para... la sensibilidad. Más bien sería especificidad, ¿sale? Porque es la que sirve para confirmar. Entonces una prueba muy específica tiende a tener un alto valor predictivo positivo, pero ahorita vamos a ver que esto no siempre es así, ¿sale? Ahora, habías comentado la sensibilidad, esa va más en relación con el complemento, que es el valor predictivo negativo. Esto es, si me da una prueba negativa, ¿cuál es la probabilidad de que sí esté sano? ¿Sale? Entonces, el valor predictivo negativo quiere decir que de entre todos los negativos, ¿cuántos de verdad están sanos? ¿Sale? Entonces, una prueba muy sensible va a tender a tener un valor predictivo negativo alto. ¿Por qué? Porque me va a servir para excluir a la mayoría de los sujetos que no tienen la enfermedad, ¿sale? Entonces, de esta forma, aunque vamos a ver que no son lineales las relaciones, los valores predictivos negativos son una forma de darle una interpretación mucho más tangible a la sensibilidad y a la especificidad, pero tienen un problema. Dependen de la prevalencia estos dos.
Entonces, el valor predictivo positivo y negativo, entre más alta sea la prevalencia, mejor funcionan. Pero cuando la prevalencia de una enfermedad es bajita, pues no funcionan tanto. Entonces, ahí les va la pregunta. Si yo tengo una prueba con un valor predictivo negativo alto, ¿para qué me va a servir esta prueba? ¿Para confirmar o para descartar? Para descartar. Para descartar, ¿no? Y entonces, a lo mejor ahorita no es inmediatamente obvio para ustedes, pero en un tamizaje, por ejemplo, les decía, usábamos pruebas muy sensibles y queremos detectar casos que probablemente sí lo tengan, excluyendo por ende a los que no. Entonces, una prueba muy sensible excluye a los que no y por lo tanto tiende a tener un valor predictivo negativo alto. Mientras que acá, el valor predictivo positivo quiere decir que si me da positivo, muy probablemente sí tengo la enfermedad. Entonces es mucho más específica, ¿sale? Me permite detectar a los que sí y sacar de inmediato a los que no, ¿vale? Vamos a ver que las relaciones a veces no son tan directas. Entonces, para eso se crearon unas alternativas más interpretables que se llaman razón de verosimilitud. ¿Qué es esto de la razón de verosimilitud? Esta es una forma más intuitiva de interpretar cómo vamos a ver estos resultados. Generalmente es la probabilidad de que yo espere un resultado determinado en un paciente con el trastorno objetivo comparado con la probabilidad de que no la tenga. Entonces vean que aquí vamos a usar la sensibilidad y la especificidad para darle una interpretación más lógica a estas medidas que son un poquito difíciles de interpretar de otro modo. Entonces, ¿qué es el likelihood ratio positivo? Divide la probabilidad de un resultado positivo en los enfermos entre la probabilidad de un resultado negativo en los sanos. ¿Cuántas veces más posibilidades de que una prueba positiva detecte la enfermedad? Entonces ahí les va un ejemplo. Un likelihood ratio positivo de 4 quiere decir que si la prueba da positiva, aumenta 4 veces la probabilidad de que mi paciente sí tenga la enfermedad, ¿sale? Entonces, un likelihood ratio positivo van a decir ustedes, bueno, eso suena bien, doctor, pero ¿cómo lo interpreto? Bueno, generalmente cuando el likelihood ratio sea mayor de 10, entonces nosotros vamos a decir que la prueba es muy buena, ¿sale? ¿Por qué? Porque va a cambiar mi conducta diagnóstica. Piensen que una prueba con likelihood ratio positivo de 10 va a hacer que ustedes tengan 10 veces más probabilidad de que si da positiva la prueba, pues sí lo tenga, ¿no? Ahora, el likelihood ratio negativo es lo mismo. ¿Cuántas veces disminuye la probabilidad cuando la prueba es negativa? ¿Sale? Es decir, ¿cuánto más posible que una prueba negativa descarte la enfermedad? Entonces, así como se acuerdan que el odds ratio tenemos el punto de corte de 1 y que cuando era el odds ratio mayor de 1 era factor de riesgo y cuando era menor de 1 era protector, así son también los likelihood ratios. Entonces, un likelihood ratio positivo siempre va a ser mayor de 1, ¿sale? Mientras que un likelihood ratio negativo siempre va a ser menor de 1. Entonces, un likelihood ratio negativo se considera útil cuando es menor de 0.3, ¿sale? Entonces, cuando el likelihood ratio es menor de 0.3, decimos que es muy importante. ¿Por qué? Porque te reduce más o menos 70% la probabilidad. Ahora, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes entiendan cómo funcionan estas cosas, ¿sale? Ahí les va. Paciente masculino de 50 años de edad acude con ustedes después de haber después de haber comido tacos en la calle, presenta un dolor importante pulsátil que se irradia a su escápula, que inicia en el hipocondrio derecho, ¿sale? De acuerdo a lo que han visto ahorita, ¿qué sospecharían en este paciente? Entonces, le empieza a doler el abdomen, sobre todo en el hipocondrio derecho, después de comer alimentos grasosos, y como que se irradia hacia su escápula. ¿Se les ocurre algo? Colecistitis. Ok, colecistitis. ¿Qué tan segura estás de ese diagnóstico? Vamos a ponerlo No del 1 al mucho. 100. Dame un número del 1 al 100, el que tú quieras. 50%. Ok, entonces a eso le vamos a llamar tu probabilidad preprueba, ¿sale? 50% tienes ahorita. ¿Y qué harías? ¿Ya han visto en propedéutica y en imagen qué harían con un paciente con sospecha de colecistitis? Sí. ¿Qué harían? Un ultrasonido, fosfatasa, laboratorios de fosfatasa alcalina y primero la exploración física y ver si tiene morfi positivo. Ok, vamos a explorar a lo mejor el morfi positivo, ¿no? El morfi positivo es una prueba diagnóstica. Entonces, por el puro interrogatorio, tú ya dices, bueno, creo que es cole, ¿no? Entonces vas y lo exploras.
y buscas el morfi positivo. Resulta que el morfi positivo es una prueba muy específica, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Te sirve para confirmar la enfermedad, ¿sale? Es decir, los sanos no tienen morfi positivo por lo general, lo tienen los enfermos, ¿no? Entonces vamos a decir que esta prueba, que es la de morfi, te sirve para confirmar tu sospecha diagnóstica y tiene un likelihood ratio positivo de 5, ¿sale? Entonces, ¿cómo funcionan estos nomogramas? Primero tienes tu probabilidad preprueba. Tú dices, estoy 50% seguro de que mi paciente tiene colecistitis. Y sabemos que el signo de Murphy, esto es inventado desde luego, tiene un likelihood ratio de 5. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo agarro una regla, que desde luego esto no es como lo van a hacer en la clínica, pero quiero que vean cómo cambia la probabilidad. Entonces, estamos en 50%, pasa por 5 y ahora tenemos ¿cuánto? ¿Cuál es tu probabilidad post prueba? 80%. 80%. Entonces, ¿qué hizo el Murphy? Te ayudó a qué? A confirmar. Te ayudó a confirmar, ¿no? Entonces, un likelihood ratio positivo de 5 te aumentó la probabilidad post prueba. Entonces, de esa forma, tú ya estás diciendo ahora, bueno, mi paciente, entonces sí hago un ultrasonido, ¿no? Sería tu siguiente conducta diagnóstica. Y entonces ahora lo que buscarías es que tu ultrasonido te lleve de un 80, que es la nueva, a lo mejor a un 99 o 95%, ¿no? Entonces necesitarías una prueba que de nuevo tenga un likelihood ratio positivo bastante alto. Y entonces esta es la forma en que interpretamos un likelihood ratio positivo. Vamos a ver otro caso. Digamos que llega un paciente con ustedes y sufre un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Y pierde la conciencia. Tiene un Glasgow de 8, ¿sale? Es decir, tiene alguna respuesta, pero muy limitada, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el paso diagnóstico que le harían a este paciente que llegó con un traumatismo cráneoencefálico? Se accidentó en una moto, vamos a suponer. ¿Qué prueba diagnóstica harían para ver que está bien? Radiografía. Pueden hacer una radiografía para ver fracturas, pero es mucho más útil un ATAC, por ejemplo, ¿no? Y lo que buscamos en la ATAC es descartar daño neurológico, ¿no? Por ejemplo, sangrado dentro del cráneo. Entonces vamos a querer una prueba que me disminuya la probabilidad de sangrado en el cráneo, ¿no? Entonces, en un paciente con Glasgow de 8, pues híjole, yo creo que sí ha de estar malito, ¿no? Porque sí está perdiendo la conciencia. Entonces voy a partir de la misma probabilidad pero prueba de 50. Entonces vamos a ver un likelihood ratio que a lo mejor tenga, vamos a ver cuál nos conviene. Vamos a ver que la TAC tuviera, y esto lo estoy inventando, desde luego, un likelihood ratio negativo de 0.2, porque lo que quiero es descartar un sangrado, ¿no? Entonces, trazo una línea desde el 50, pasando por el 0.2, y me reduce a 17% mi probabilidad post prueba. Entonces, fue útil la TAC para descartar un poco la probabilidad de sangrado. Sí, porque es mayor a 10 su LR. Bueno, en este caso, como es negativo, es 0.2, ¿no? Pero si era menor a Ah, ok. 0.3, ¿no? Entonces, Sí. en este caso, como es menor a 0.3, pues sí. Y ve que no hubiera cambiado tanto si fuera 0.7, ¿no? Vamos a trazar la misma línea, pero ahora pasando por 0.7, esto no es una regla, desde luego, ¿no? Pero ve, bajó como de 50 a 45, entonces esa no es una prueba que te sirva mucho, ¿no? Tú quieres una prueba que te modifique tu probabilidad post prueba. Entonces, la razón de verosimilitud así se interpreta. Si es mayor a 10, dices, no, pues súper buena prueba, ¿no? De hecho, ve, si Murphy tuviera un 10, vamos a cambiar de 50, pasando por el 10, ¿y hasta cuánto te aumentaría tu probabilidad post prueba? Hasta 90. 90, es un aumento de 40%, ¿no? Entonces tú sí dirías, no, pues yo creo que sí tiene una evaluación. Entonces, siempre que ustedes lean una prueba diagnóstica, busquen dos cosas. Busquen si tiene valor predictivo positivo bueno, valor predictivo negativo bueno. Eso es más útil para ustedes que la sensibilidad y la especificidad, pero todavía más útil desde el punto de vista clínico son las razones de verosimilitud, porque les van a ayudar a dar una interpretación mucho más intuitiva a las pruebas de diagnóstico. ¿Sale? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Si vamos No, entendiendo. doctor. Sí, vamos entendiendo. Ok, muy bien. Perfecto. Pasamos a lo siguiente. Entonces, ¿cómo hacer los likelihood ratio más intuitivos? Que era lo que les decía. Los likelihood ratios te ayudan a evaluar la forma en que el resultado de una prueba diagnóstica modifica sus implicaciones clínicas, ¿no? Entonces, digamos que ustedes tienen una probabilidad preprueba específica, ¿no? Y hacen una evaluación. Idealmente, ustedes quieren
una prueba que le reduzca muchísimo su probabilidad, es decir, que la baje a casi 5% la postprueba, o que le aumente a más del 90% porque ustedes quieren hacer una intervención. Por ejemplo, digamos que tú ya tienes un morfio positivo, le haces un ultra y ahora tienes una probabilidad postprueba de 95%. Le vas a hacer cirugía, ¿no? A tu paciente, pero tienes que estar seguro o segura. Entonces, para ello, vas a tener que utilizar una prueba que te la cambie. Entonces, aquí están algunos puntos de corte que ustedes deben de considerar para los likelihood ratios. Cuando un likelihood ratio es de 10 o incluso es menor de 0.1 cuando es negativo, va a ser un cambio importante en la probabilidad postprueba. Entonces, el resultado es concluyente, ¿sale? Esto, por ejemplo, se ve en las pruebas de evaluación con gadolinio que se hacen para un infarto, ¿no? Entonces, si se hace una prueba de medicina nuclear a un paciente con infarto y se ve isquemia, el paciente tuvo un infarto, ¿no? Y hay que pasarlo a cateterización. En cambio, si el likelihood ratio está entre 5 y 10 o entre 0.1 y 0.2, la utilidad sigue siendo bastante buena, no hay que descartarlo, ¿sale? Pero a veces no es concluyente y puede que requieras otra prueba, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo funciona. Tengo una probabilidad preprueba. Yo le decía, por ejemplo, a su compañera ahorita, de acuerdo al cuadro clínico, el paciente tiene colecistitis, ¿no? Entonces, ¿qué tan seguro estás del diagnóstico? No, pues que 50%, ¿no? Hago una prueba. Entonces, si tiene el likelihood ratio positivo, esto me va a aumentar mi probabilidad preprueba. Un likelihood ratio negativo me va a disminuir mi probabilidad preprueba, ¿sale? Y de esa forma voy a poder yo tomar decisiones, ¿no? Ya si tengo un 95% de seguridad que mi paciente tiene colecistitis, mucho más cómodo de poder hacer una cirugía que si mi paciente tuviera solamente un 20%, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a usar las pruebas? Primero, las pruebas sensibles, que era lo que les decía, sirven para descartar enfermedades, es decir, son pruebas de tamizaje, me sirven para agarrar a la mayoría de los que sí están enfermos. Entonces van a ser pruebas con un alto valor predictivo negativo, ¿sale? Entonces las pruebas que tienen una alta sensibilidad, me van a servir para descartar. Por ejemplo, si un paciente con cáncer de mama un paciente en quien me gustaría descartar cáncer de mama, perdón, tiene una mamografía negativa, pues muy probablemente como la mamografía es una prueba muy sensible, la paciente no tenga cáncer de mama. Se le puede pasar a la prueba desde luego y existen casos, ¿no? Pero lo más probable es que no lo tenga. Una prueba específica es una prueba que sirve para confirmar diagnósticos, ¿no? Entonces, en una paciente que tuviera una mamografía positiva, no quiere decir que ya le voy a dar quimioterapia. Le voy a hacer después la prueba más específica, que es la biopsia, ¿sale? Y entonces en la biopsia ya voy a confirmar yo que tiene cáncer de mama. Entonces hay varias estrategias que nosotros vamos a poder usar para combinar pruebas diagnósticas y esto lo van a aprender, por ejemplo, para VIH, para cáncer de mama, cómo poder hacer una mejor evaluación. Por ejemplo, ahorita mencionaban para colecistitis un ultrasonido y además medirle fosfatasa alcalina, por ejemplo, ¿no? Todo eso les va a ayudar a refinar su probabilidad post prueba de cuál es la probabilidad de que este paciente genuinamente tenga lo que yo digo que tiene, ¿sale? Ahora, vamos a ver algunas consideraciones de los valores predictivos, porque ya vimos que parecen ser útiles, ya vimos que una prueba sensible tiene un valor predictivo negativo alto, una prueba específica tiene un valor predictivo positivo alto, ¿sale? Pero esto de los valores predictivos positivos hay que tomarlo con cuidado, porque se van a modificar por la prevalencia de la enfermedad, ¿sale? Entonces, en este caso, vamos a pensar, por ejemplo, si yo les dijera un paciente que tiene rinorrea y tos en el año 2017, rinorrea, tos y disnea, ¿sospecharían COVID en este paciente? 2017. No. No, porque ni había COVID, ¿no? Entonces la probabilidad preprueba y la prevalencia es cero, ¿no? Ahí, totalmente cero. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una prueba que tiene un valor predictivo positivo alto, vamos a pensar, por ejemplo, valor predictivo positivo alto para COVID, e imaginemos un país que erradicó el COVID, ¿no? Y te da una prueba positiva, pues ¿de qué te sirve ahí si no hay COVID, ¿no? Entonces, el valor predictivo positivo depende de la prevalencia mientras que la sensibilidad y la especificidad son más estables. Entonces, por eso, en muchos textos solo les van a dar la sensibilidad y la especificidad, pero desde el punto de vista clínico, vamos a considerar este intercambio que les decía, a mayor sensibilidad, mejor valor predictivo positivo. Entonces, si ven una prueba muy sensible, quiere decir que sirve para descartar la enfermedad, ¿sale? Su valor predictivo negativo va a tender a ser alto, ¿sale? Entonces, un resultado negativo en una prueba muy sensible
descarta la enfermedad. O sea, si ustedes se quieren acordar de algo de la clase de hoy, que sea esto. Si les dices, esta hace una prueba muy sensible, bueno, me sirve para descartar, ¿sale? Lo que quiere decir que cuando es negativa una prueba que es muy sensible, entonces puedo estar seguro que mi paciente muy probablemente no tenga la enfermedad. A mayor especificidad, mejor valor predictivo positivo, que era lo que comentábamos. Entonces, una prueba que es muy específica confirma o corrobora la enfermedad. Vamos a ver el ejemplo con VIH. En VIH, una prueba que es muy sensible es el ELISA, ¿no? Entonces, primero en los pacientes con VIH se les hace ELISA. Con el ELISA, un resultado negativo descarta la enfermedad. Entonces, un paciente con ELISA negativo muy probablemente no tenga la enfermedad. ¿Existen falsos negativos? Claro que sí, ¿no? Pero si, como es una prueba muy sensible, puedo descartar la enfermedad. ¿Qué pasa si tengo una prueba muy específica? Una prueba muy específica confirma la enfermedad. Entonces, una vez que ya hice ELISA, ya descarté a los que no lo tienen, pero ahora quiero saber que los que lo tienen sí lo tienen, ¿no? Entonces, generalmente a los que tienen un ELISA se les hace después un Western blot, ¿no? Entonces, el Western blot, cuando es positivo, confirma la enfermedad. Entonces, de esa forma puedo estar seguro que a quien yo agarré genuinamente tiene VIH, ¿no? Por eso generalmente se hacen dos pruebas. Lo mismo con el cáncer de mama. Agarro a alguien que está en edad de tener cáncer de mama, una mujer mayor de 50 años, ¿no? Le hago una mastografía y entonces si da negativo, muy probablemente no tiene cáncer de mama. Pero si dio positivo, no la voy a mandar a quimioterapia, le voy a hacer una biopsia, porque la biopsia es muy específica, entonces confirma o corrobora la enfermedad, ¿sale? Entonces, este es algo que quiero que recuerden, si quieren sáquenle un screenshot o lo que quieran, pero es quizá una de las cosas más importantes que deben recordar de la clase de hoy, siempre que vean un método diagnóstico, conforme estudien de aquí en adelante las enfermedades, tiene que ser un método que sea muy sensible, descarta la enfermedad. Un método que sea muy específico, confirma la enfermedad, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. ¿No? ¿Vamos bien? Súper. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Asumamos que tenemos una prueba diagnóstica que tiene sensibilidad del 90% y especificidad del 95%. No les voy a decir para qué, es una prueba X, ¿no? Vamos a ponerle algo arbitrario. Entonces, una prueba para detectar Helicobacter pylori en un paciente con úlcera gástrica, ¿no? Entonces, tiene sensibilidad del 90% y especificidad del 95%. Ahora, el Helicobacter pylori resulta que es muy prevalente en los mexicanos, más o menos 2 de cada 3, e incluso se ha dicho en algunos textos que 3 de cada 4 mexicanos tienen Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, vamos a poner el 80%. Entonces, cuando tengo una prevalencia de 80%, el valor predictivo positivo con una sensibilidad de 90 y una especificidad de 95% es de 98.6. ¿Qué quiere decir? Si me da positiva mi prueba para Helicobacter pylori, sí la tienes, ¿no? Pero mi valor predictivo negativo no es tan alto. Entonces, vean que el valor predictivo positivo aumenta conforme aumenta la prevalencia, mientras que el valor predictivo negativo disminuye, perdón, conforme disminuye la prevalencia, aumenta el valor predictivo negativo. Entonces vamos a ver cómo concluye esto. La sensibilidad y la especificidad son la misma en todos los casos. Lo que cambia es el valor predictivo positivo y negativo. Entonces, cuando la prevalencia es baja, el valor predictivo negativo será alto, ¿sale? Entonces, una prueba muy sensible va a servir más para descartar cuando la prevalencia es baja. Afortunadamente, por ejemplo, el cáncer de mama no es tan frecuente. Sí es frecuente, pero no es tan frecuente. Entonces, un valor predictivo negativo alto nos va a servir para descartar la enfermedad. Cuando la prevalencia aumenta, el valor predictivo positivo será alto. Entonces, ahora, paciente con rinorrea que tiene además disnea y tos en junio de 2020. ¿Qué sospechan de entrada? COVID. COVID, ¿no? Y entonces le hago una prueba y la prueba de COVID, vamos a hacer una PCR, es bastante, acuérdense que la prueba que es muy específica tiene un alto valor predictivo positivo. Entonces, cuando la prevalencia es alta, ¿no? Una PCR positiva super confirma la enfermedad, ¿no? Entonces, hay que ver que la prevalencia influye en los valores predictivos positivos y negativos, ¿no? Entonces, aunque la especificidad y la sensibilidad sean altas, vean que aún con estas dos se puede llegar a un valor predictivo positivo bien bajito, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con para qué la uso. Cuando una enfermedad es muy prevalente,
pues casi no hay problema, ¿no? Ambas funcionan bien, pero cuando es muy poco prevalente, una prueba positiva no confirma la enfermedad, ¿sale? Puede dar falsos positivos muy frecuentemente porque la prevalencia es baja, ¿sale? En ese caso me sirve más una prueba que descarte la enfermedad, ¿sale? Entonces me sirve más una prueba de tamizaje, por ejemplo. Entonces, para eso ustedes lo tienen que ir considerando. Siempre que lean un texto para decidir qué prueba usar, piensen, ¿es una enfermedad muy prevalente? Ah, bueno, entonces me interesa una prueba específica, ¿no? ¿Es una prueba con baja prevalencia? Híjole, entonces creo que prefiero una prueba sensible, ¿no? Porque prefiero que agarre a todos los que sí, aunque sean poquitos, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. ¿No? Muy bien. Ahora, van a decir ustedes, bueno, ¿y cómo decido cuál es mejor, no? ¿Qué tal si tengo algo con sensibilidad de 75 y especificidad de 90 y otra misma prueba con sensibilidad de 95 y especificidad de 75? Bueno, afortunadamente existe un método que combina las dos, combina la sensibilidad y la especificidad, y esto se llama área bajo la curva ROC. ROC se llama característica operativa del receptor y esto era porque antes esto se utilizaba en los radares para detectar, por ejemplo, aeronaves enemigas, por eso se llama característica operadora del receptor, ¿no? Entonces, en inglés se quedó ROC y entonces ahora ya se dice siempre curva ROC. La curva ROC es una curva que hace un gráfico de sensibilidad y especificidad para una prueba a diferentes puntos de corte. Entonces aquí dice, a tal punto de corte tiene tal especificidad y tal sensibilidad, y las va como graficando, ¿no? En general, entre más alto sea el área bajo la curva ROC, mejor rendimiento tiene la prueba. El área bajo la curva ROC tiene valores que van desde 0.5 hasta 1. Entonces, un valor de 1 es una prueba perfecta que detecta todos los casos. Un valor de 0.5 pues no sirve, es igual un volado, ¿sale? Y ahí vamos a tener varias pruebas pues en medio. Entonces, las áreas bajo la curva ROC muestran el equilibrio entre sensibilidad y especificidad. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Imagínense que tengo una prueba que tiene un área bajo la curva ROC de 0.6 y tengo otra prueba que tiene un área bajo la curva ROC de 0.8. ¿Cuál prueba preferirían ustedes? ¿La que tiene 0.6 o la que tiene 0.8? Vean este La de de 0.8. 0.8, ¿no? Porque es una prueba que balancea mejor la sensibilidad y la especificidad. Entonces, cuando ustedes lean, por ejemplo, un estudio de diagnóstico, fíjense en el valor de la curva ROC. No solo vean la sensibilidad y la especificidad. ¿Cuál es el valor de la curva ROC? Porque esto va a combinar las dos, ¿no? Y me va a permitir decir, ah, esta tiene 0.8, ¿no? Mucho mejor que una prueba de 0.6. Por cierto, esto va a venir con un intervalo de confianza, ¿no? Entonces lo van a poder interpretar con cierta libertad. Entonces, vamos a ver cómo podrían ustedes usar estas pruebas ahora que ya han visto las diferentes propiedades de las pruebas, ¿no? Hay pruebas paralelas, que esto es lo que a veces hacemos cuando no tenemos idea, ¿no? Todo le sacamos química sanguínea de 25 elementos y además le sacamos una biometría hemática y además le sacamos una radiografía de tórax y además le sacamos una endoscopía alta, ¿no? Todo. Bueno, la ventaja de eso es que va a maximizar la sensibilidad, ¿no? Entonces, alguien que no sabe, pues va a poder fácilmente descartar a los sanos, ¿no? Porque algo va a salir malo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que estás haciendo un montón de pruebas y ahora todas, con que una te dé positiva, pues lo permite detectar, pero ahora, como sacaste tantas pruebas, no necesariamente vas a poder tener una prueba muy específica, porque maximiza la sensibilidad, pero la especificidad se va a la coladera, ¿no? Ahora, una alternativa a hacer esto son las pruebas en serie, que es, haces una prueba y dependiendo si da positivo o negativo, haces otra prueba, que era lo que les decía con el VIH. Entonces, este proceso diagnóstico se interrumpe cuando se da un resultado negativo. Entonces, por ejemplo, te dio un ELISA positivo, sospechoso de VIH, pero te da un Western Blot negativo. Ah, bueno, entonces no tienes VIH. Esta estrategia maximiza la especificidad y el valor predictivo positivo. Entonces, sirve más para detectar casos que sí tienen la enfermedad. ¿Sale? Y la última alternativa, que es de lo que vamos a hablar en los últimos minutos de la clase, es el tamizaje, que es una evaluación que vamos a hacer en los pacientes antes de que tengan síntomas. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Tenemos a un paciente que no tiene síntomas y lo que queremos ver es si tiene o no tiene la enfermedad. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo nos va a interesar hacer tamizaje? Primero, las enfermedades tienen que ser clínicamente importantes y bien definidas
porque estamos evaluando gente que es aparentemente sana. Entonces vamos a molestar a mucha gente para a lo mejor detectar solo algunos casos. Entonces, por ejemplo, hacerle mastografía a todas las mujeres mayores de 50 años cada cierto periodo de tiempo, pues implica que muchas mujeres que están totalmente sanas se van a someter a un procedimiento que es doloroso y que es molesto, ¿sale? Entonces debe de ser una enfermedad clínicamente importante como lo es el cáncer de mama para que sometamos a tantas personas a un tamizaje, ¿sale? Debe de tener una prevalencia conocida y debe de ser idealmente frecuente. Si es una enfermedad muy rara, entonces a lo mejor no conviene hacer un tamizaje, ¿no? Eh, Sin embargo, por ejemplo, si se hace tamizaje de algunas enfermedades neonatales que ya son muy infrecuentes hoy en día, ¿no? Por ejemplo, galactosemia, que sigue ocurriendo, pero no es tan frecuente. Sin embargo, se hace en el tamiz neonatal, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de políticas sanitarias, el tamizaje debe de ser costo efectivo, es decir, no le vamos a hacer biopsia a todas las personas porque las biopsias, uno, son caras y dos, son invasivas, ¿no? Entonces debe de ser una prueba que no sea tan costosa y que sea una prueba, pues que sea muy sensible, ¿no? Debemos tener un plan de acción si la prueba resulta positiva. Entonces, ustedes van a aprender, por ejemplo, gran parte de lo que van a aprender en los siguientes años en gineco, por ejemplo, es cómo hacer una evaluación de una paciente con sospecha de cáncer de mama. Entonces, se le hace una evaluación, se le hace una mastografía y ahora si dio positivo, ¿qué deben de hacer? Eso es algo que ustedes deben aprender como médicos. De nada sirve hacer un tamizaje si una prueba positiva no cambia la conducta diagnóstica. Debe de existir una intervención, ¿sale? Si ustedes, por ejemplo, hacen una prueba para detectar obesidad y no hacen nada, de nada sirve el diagnóstico de obesidad, ¿sale? Debe de haber un plan de acción si la prueba es positiva. Decirle a alguien, oye, tienes obesidad, sin darle un plan, es un tamizaje que no sirve. Vamos a ver que tiene varias complicaciones, ¿no? La prueba debe de ser razonable, debe de ser segura y sencilla, ¿no? Por ejemplo, quizás sea mejor para un paciente hacerle una resonancia magnética para ver la cantidad de tejido adiposo para diagnosticar obesidad. Pero esto no es sencillo, la resonancia magnética es tardada y es costosa, ¿no? Entonces, definitivamente, prefiero pesarlo y sacarle el IMC, aunque sea imperfecto, ¿sale? Debe de ser válida y confiable y que tenga un punto de corte definido. Todo eso lo debo de considerar antes de decir a mi paciente, no, pues sí, vete a hacer la mastografía. O sea, sí, pero ¿para qué la vas a usar? ¿No? Entonces, ¿qué beneficios tiene el tamizaje? Primero vamos a hablar de lo que sí es bueno y luego de lo que no es tan bueno. Primero, un beneficio potencial es la detección temprana, ¿no? Porque vamos a agarrar a un paciente a lo mejor en fases muy tempranas de la enfermedad. Generalmente va a estar en la fase preclínica y por lo tanto vamos a poder hacer una intervención. Por ejemplo, en la ausencia de la intervención, la mayor parte de los casos en fase preclínica de cáncer de mama y cáncer cervicouterino progresan a una fase clínica. Entonces, lo que queremos es detectarlos en la fase preclínica para disminuir la mortalidad, ¿no? Que iniciemos el tratamiento y que una enfermedad tan letal como lo es el cáncer de mama o el cáncer cervicouterino disminuya significativamente su mortalidad. Entonces nos va a interesar hacer un tamizaje, ¿sale? Pero ¿qué problemas tienen estos estudios de escrutinio? Primero, hay un sesgo de verificación, ¿no? Podemos sospechar que una paciente se autoexploró, llega y tiene una bolita. Ustedes van a ver que las masas en la mama tienen ciertas características que les hacen sospechar de malignidad. Entonces, supongamos que estas características existen. Entonces, ustedes van a estar buscando confirmar su estudio diagnóstico, ¿no? Le van a hacer una mamografía, por ejemplo. Entonces, van a tener un sesgo de verificación, como lo sospechan, lo pueden tener. Entonces, esto puede ser un problema para la evaluación de un tamizaje, ¿no? Porque lo pueden interpretar de manera errónea. A lo mejor la prueba fue un falso positivo, ¿no? Pero como tienen una alta probabilidad preprueba, pues están yendo ustedes a verificar algo que ustedes sospechaban, ¿no? Puede haber un error en la clasificación. Puede que no se haya hecho una adecuada interpretación, por ejemplo, de la mamografía y a la paciente se le diga, no, pues que tienes un BRAF que es compatible con cáncer de mama. Híjole, por lo tanto, la paciente ya sufre todo el estrés psicológico y cognitivo que va con diagnosticarle cáncer de mama, ¿no? Cuando a lo mejor no lo tiene. Ya vimos que las pruebas fallan. Hay falsos positivos y hay falsos negativos, ¿no? Entonces, imagínense que le dan un diagnóstico de cáncer a una paciente y no lo tiene. Ese es un problema del escrutinio, ¿no? Y que puede pasar y que cuando le haces pruebas a tantas personas es algo que tenemos que considerar. Existe siempre la posibilidad de un falso positivo y a veces por eso se les manda, o más bien casi siempre, a alguien que tiene una alta sospecha hacer una biopsia, ¿no? Para confirmarlo. Ahora hay un espectro en la población, ¿no? Vamos a tener personas que vamos a detectar y que a lo mejor
apenas está empezando el cáncer. Pero también vamos a tener personas que ya van a estar muy avanzadas. Una buena prueba de escrutinio debe detectar a todos, no solamente los espectros avanzados. Si es una prueba que detecta solo los espectros avanzados, no sirve mucho para escrutinio, ¿sale? Ahora, la otra es la interpretación, por ejemplo. Debemos de tener una interpretación correcta. Ustedes van a aprender qué es un BIRATS 0, un BIRATS 1, BIRATS 2, BIRATS 3, 4A, 4B, ¿no? Debe de tener una interpretación clara para que ustedes puedan tomar una decisión diagnóstica en función de lo que ustedes están identificando en su escrutinio. Puede haber pruebas inadecuadas, por ejemplo, hacerle una mamografía a una paciente joven de 20 años, ¿no? Hay mucha evidencia que demuestra que en estas pacientes no sirve. Entonces, quieren ustedes usar un escrutinio inadecuado para la edad, no va a servir de nada. Sin embargo, si hay cáncer de mama en pacientes jóvenes, ¿no? Entonces hay que usar pruebas de escrutinio adecuadas para el contexto. Discutíamos la diabetes, por ejemplo. Tengo un paciente que tiene obesidad, por lo tanto, me gustaría hacerle una prueba de escrutinio para diabetes. No tiene síntomas, no tiene nada. Quiero ver si tiene diabetes, ¿no? Entonces, le saco una prueba de glucosa capilar, ¿no? Pero el paciente comió hace 2 horas. Una prueba inadecuada sería interpretarla, esa glucosa capilar, con un punto de corte de 126, porque el paciente acaba de comer, ¿no? Tendría que hacer la adaptación para 200 para que pueda funcionar, ¿sale? Lo siguiente es que tengo que considerar que las poblaciones son diferentes, ¿no? No es lo mismo una población con alto riesgo de cáncer de mama, porque a lo mejor tuvo a su mamá que falleció de cáncer de mama, tuvo a su abuela que falleció de cáncer de mama. No voy a hacer la misma evaluación que voy a hacer con una paciente que nunca ha tenido un antecedente de cáncer de mama. Entonces, por eso ustedes van a aprender que hay diferentes poblaciones para hacer diferentes escrutinios y se empiezan a diferentes edades, ¿sale? Otro es el sesgo de adelanto diagnóstico que ahorita voy a explicar, entonces pónganle un asterisco a ese porque lo voy a explicar con más detalle y es una de las cosas que tienen que tomar en cuenta de las pruebas diagnósticas sí o sí, ¿sale? Y la otra es el sobrediagnóstico. Por el simple hecho de que voy a hacer una mamografía, voy a detectar casos que de otra forma me hubiera tardado mucho en detectar. Entonces, tengo que tener un sistema de salud preparado para poder atender a esas pacientes que estoy detectando, porque si no el escrutinio no sirve, ¿sale? Hay pruebas diagnósticas muy útiles cuando ya hay síntomas. Entonces, si yo voy a detectar pacientes sin síntomas, voy a diagnosticar a muchas en etapas tempranas y tengo que estar preparado para hacer algo por esas pacientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, una pregunta que ustedes podrían hacer, ok, y entonces voy a llevar a mi paciente o no a hacerse la mastografía. Pues lo primero es pensar para qué van a usar esa mastografía. Quiero hacer una detección temprana, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Quiero detectarla en fase presintomática, ajá, ¿para qué? Tengo que determinar si la detección temprana le ofrece un beneficio al paciente. Es decir, voy a poder implementar un tratamiento que disminuya su mortalidad. Ah, perfecto. Pero no es lo mismo que hacer un tamizaje para obesidad y decir, ah, pues usted tiene obesidad y ya, sabe que deje de comer, eso no sirve para nada, ¿no? Porque no le va a ofrecer un beneficio al paciente. Entonces, siempre que haga yo un tamizaje, tengo que tener claridad de cuál va a ser el objetivo del tamizaje, ¿no? Y cómo va a cambiar mi conducta. El tamizaje por sí solo modifica la enfermedad, porque ustedes podrían decir, oiga, doctor, entonces me está diciendo que puede que la mamografía o puede que la colonoscopía para detectar cáncer de colon no sirva para nada. Bueno, hay que preguntarnos, aquellos que se diagnostican tempranamente seguirán correctamente el tratamiento. Tenemos un tratamiento para estos pacientes tempranos que funciona y disminuye la mortalidad. Eso es algo que se tienen que preguntar. Para cáncer de mama, afortunadamente sí. Para cáncer cervicuterino, afortunadamente sí. Para cáncer de próstata, afortunadamente sí. Pero no para todas las enfermedades. Por eso no hay tamizaje para todas, ¿no? Necesitamos tener un procedimiento adecuado para poder seguir a estos pacientes. Otra es, tenemos una prueba de escrutinio que podamos usar con bases objetivas, es decir, que si sale positiva tengamos forma de decir que sí lo tiene, es decir, se han evaluado estas pruebas, los costos, la precisión de la prueba y la aceptabilidad que tiene. Por ejemplo, si yo les dijera a todos, sabes que te tienes que hacer una biopsia, ¿cuántos van a aceptar hacerse una biopsia? Muy diferente a, oye, hazte una mamografía, que es un estudio de imagen que sí es muy molesto y doloroso incluso, pero no es lo mismo que te metan una aguja, ¿no? ¿Lo van a aceptar? Eso es algo que tengo que considerar, ¿no? Ahora, el principal problema que tienen las pruebas de tamizaje es el sesgo de adelanto diagnóstico. ¿Qué es esto del sesgo de adelanto diagnóstico? Pues básicamente como estamos detectando pacientes desde antes, generalmente los vamos a detectar ya hasta que tengan síntomas, a lo mejor hasta metástasis, ¿no? Entonces, como vamos a detectar pacientes en fases avanzadas, voy a decir, híjole,
Desde que yo la diagnostiqué a la paciente hasta que falleció pasaron 2 años. Bueno, ahora como le hice una evaluación desde antes de que presentara síntomas, voy a decir, ahora mi paciente vivió 3 años, ¿no? ¿Significa que de verdad disminuí la mortalidad o solo la paciente ahora vivió más tiempo con el diagnóstico? Esto es algo que se tienen que preguntar. ¿Con el tamizaje estoy haciendo que el paciente viva más tiempo con el diagnóstico o genuinamente estoy disminuyendo la mortalidad? ¿Sale? Entonces, es necesario medir algo como la mortalidad, no solamente decir, aumenta, ahora vivió 3 años, ¿no? Esto no es adecuado, ya vimos que puede cambiar. ¿Qué tanto redujo la mortalidad a hacer un tamizaje? ¿Por qué reduce la mortalidad? Porque instauré un tratamiento temprano, cambié algo, ¿no? Entonces, el tamizaje se asocia con mayor longevidad, pero la relación es indirecta y depende de varias cosas. Entonces, esto es el sesgo de adelanto diagnóstico. Vamos a ver, esto es si hago tamizaje, esto es si no hago tamizaje. Ambas pacientes empiezan al mismo tiempo con la enfermedad, ¿sale? Pero cuando yo hago tamizaje, voy a detectar a la paciente antes de que desarrolle síntomas. Noten que aquí los síntomas se presentan hasta este punto amarillo. Entonces, todo este tiempo, la paciente no tiene síntomas, pero ya vive con el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, va a decir la paciente, híjole, ya viví mucho con cáncer de mama sin la enfermedad. Entonces, el tamizaje me ayudó. Pero noten que la paciente de todas maneras iba a fallecer en el mismo punto. Lo único que hicimos fue aumentar el tiempo que vivió con la enfermedad, ¿no? Mientras que si nos hubiéramos esperado acá, tenemos que hacer esto. Entonces, el tamizaje sin acción no sirve de nada, ¿sale? Ustedes como médicos usen el tamizaje de forma racional. ¿Por qué? Porque si nada más queremos detectar no sirve. Tenemos que detectar y tratar. Debe de cambiar nuestra conducta hacia la enfermedad, ¿sale? ¿Por qué? Porque el tamizaje tiene algunas implicaciones negativas y con esto vamos a cerrar la clase. Entonces, el escrutinio puede resultar inconveniente, es molesto, es desagradable y además es bastante costoso hacerle mastografía a toda la población. Después del tamizaje, pues algunos van a tener que hacerse biopsia, entonces son riesgosas, por ejemplo, son costosas y puede haber falsos positivos, ¿sale? Y esto puede tener influencia sobre el tratamiento, entonces hay que tener cuidado con recomendar tamizaje para todo. Ahorita hay enfermedades donde el tamizaje ya está demostrado que funciona, como en el cáncer de mama, en el cáncer de colon, en el cáncer de próstata, ¿no? No se recomienda que se haga tamizaje cuando hay una enfermedad incurable. Entonces imaginen una paciente que tiene esclerosis lateral amiotrófica y le voy a hacer una mastografía. ¿Cuál va a ser el beneficio de hacerle una mastografía cuando probablemente ni siquiera tenga la enfermedad y ahora tiene una enfermedad terminal a 6 meses? ¿Puede tener cáncer de mama? Pues sí, pero mejor hay que hacerle una evaluación clínica mucho más específica y solo dirigida a si tiene síntomas, ¿no? Pero si no lo tiene, ¿cuál es la ventaja? ¿No? Eso es algo que deben cuestionarse. Además, los costos, los daños y la estigmatización son importantes, ¿no? Que un paciente le digan, tienes cáncer, tiene implicaciones sociales, psicológicas muy fuertes, ¿no? Entonces, no se debe tomar a la ligera un tamizaje. Debemos de tomarlo con toda responsabilidad e interpretarlo de manera correcta, ¿no? Un tamizaje te dice, tienes probabilidad de tener esta enfermedad, te vamos a hacer una prueba para confirmar, ¿sale? No porque tengas una mastografía positiva de inmediato tienes cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Además, pues puede desperdiciar recursos, ¿no? Ustedes podrían decir, ¿por qué no le medimos a todo la hemoglobina glucosilada? Pues sí, probablemente podríamos detectar a un montón de casos con y sin diabetes, ¿no? Pero, ¿cuántos genuinamente podemos tratar? ¿Cuántos vamos a hacerles un cambio en el estilo de vida para mejorar su calidad de vida? Si no lo vamos a hacer, estamos desperdiciando recursos, ¿no? Y además, todo evento adverso relacionado con el escrutinio es una iatrogenia y es 100% prevenible. Entonces, hacerle una biopsia a una paciente tiene implicaciones, ¿sale? A lo mejor es un procedimiento mínimamente invasivo y no necesariamente causa un problema, pero de todas maneras es algo que puede afectar a la paciente, ¿sale? Entonces, hacerle una biopsia cuando no estaba justificado, pues hay que tener cuidado. Entonces, el tamizaje es bueno, puede funcionar, pero no todos los tamizajes. Entonces, no hay que pensar, por ejemplo, ¿por qué no hacemos un ultrasonido a todos para ver cuántos tienen un aneurisma aórtico, ¿no? Bueno, hay problemas con hacer eso, ¿no? Imagínense que le dicen a un paciente que tienes un aneurisma aórtico, ¿cómo cambia su vida? Que le den un diagnóstico que a lo mejor no tiene, ¿no? Entonces hay que tener un cuidado con el tamizaje. Siempre piensen en usar racionalmente las pruebas diagnósticas, cómo las van a usar y para qué las van a usar. La quieren usar para descartar, la quieren usar para confirmar, la quieren usar para tamizar. Todo eso es importante que lo consideren y para eso nos sirve la epidemiología clínica, ¿sale? Para que ustedes usen todas estas pruebas diagnósticas ya como médicos
con el raciocinio de entender cuáles las condiciones para las que mejor funcionan y cómo podemos hacer un uso racional de todas ellas. Con esto concluimos la clase y cualquier pregunta o duda con todo gusto ahorita la resuelvo. Muchas gracias, chicos.